¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle desde Berlín. Yo soy Pía Castro. Chile ha experimentado en los últimos años un rápido crecimiento migratorio. En la actualidad viven 1.4 millones de extranjeros en el país, lo que equivale a más del 7% de la población. De ellos, casi medio millón son venezolanos, que se han convertido en la colonia extranjera más numerosa del país. Esta semana despegó el primer vuelo de las Fuerzas Aéreas chilenas con casi 100 migrantes, la mayoría venezolanos expulsados del país. Además de las políticas de expulsión tomadas durante estas últimas horas de la semana, el gobierno chileno también ha anunciado que no se vacunará a turistas inmigrantes. Una política migratoria que contrasta cuando en la misma región sí se están tomando medidas en otros enfoques, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde el presidente Iván Duque, afín políticamente al mandato del presidente Piñera, decidió implementar una política de regularización a miles de migrantes venezolanos. ¿Qué está sucediendo en Chile y por qué se expulsa a estos migrantes ahora en plena crisis de la pandemia? Eduardo Taller está con nosotros para la entrevista. Es profesor de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo aquí en Deutsche Welle. Mi primera pregunta sería, ¿qué ha entendido Duque que no entendió Piñera o viceversa? Buenas tardes. Mira, yo creo que Piñera y Duque entienden, o sea, hay una diferencia que es fundamental. Duque está implementando, el gobierno colombiano está implementando una política realista, está dando una respuesta realista a la situación que está viviendo Colombia, ¿ya? Realista, y no solo eso, sino que realista y comprometida con las garantías de derechos que Colombia tiene, de alguna manera, los compromisos que ha asumido internacionalmente Colombia. En el caso de Chile, no está actuando el gobierno de Chile en razón de estos compromisos internacionales, ¿ya? Ha habido una renuncia flagrante, por ejemplo, a la Declaración de Cartagena y a la propia ley de refugio que tiene Chile, y al mismo tiempo está implementando una política que no es realista, ¿ya? A Chile han ingresado los últimos 3 años 30.000 personas de manera clandestina, ¿ya? En la última semana hubo una situación que se aceleró el volumen de personas que ingresó en poco tiempo. Ingresaron en torno a las 1.500, 1.600 personas en una semana aproximadamente, y a esto el gobierno reacciona con una medida que tiene un impacto comunicacional muy importante, ¿ya? Se expulsa a 138 personas de manera muy acelerada, con un espectáculo mediático importante, se las viste de blanco, se las humilla ciertamente, en una señal que se quiere enviar ciertamente a la población nacional, ¿ya? Entonces, lo que no se está entendiendo desde Chile es que esta situación requiere una solución efectiva, una solución, digamos, que atienda a la realidad, vale decir que sea realista y que no se realice en contra de la realidad. Hoy día la política que se está buscando implementar en Chile es una política, o más bien, ni siquiera es una política, son medidas contra los migrantes, ¿ya? Y la región está viviendo un proceso donde esa perspectiva no tiene ninguna posibilidad de ser sostenible ni sustentable en el tiempo. Entonces yo diría que, para sintetizar, la principal diferencia entre la reacción de Chile y la reacción de Colombia es que en Colombia hay realismo y compromiso con los derechos y compromisos internacionales, y en Chile hay falta total de realismo y renuncia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Si nos quedamos en el aspecto regional, por supuesto vamos a hablar de lo que está sucediendo y poniendo foco en Chile, pero sí me parece interesante, teniéndolo a usted como invitado, comentar que en temas de migración este eje izquierda-derecha aquí no funciona. No, en lo absoluto. O sea, aquí lo que se está... De hecho, tenemos el ejemplo en Europa, sin ir más lejos, de Angela Merkel o la política del gobierno canadiense, en fin, o sea, el eje izquierda-derecha aquí no está funcionando. Puede estar funcionando en términos de políticas de largo plazo, en términos de un enfoque más liberal en torno a cómo abordar las migraciones frente a otro que tenga una orientación un poco más, digamos, orientada a elementos de protección por parte del Estado, en fin. Pero ante la emergencia, ¿ya?, que se está viviendo en la región, pensemos que la crisis que está viviendo Venezuela, que ha expulsado en los últimos 4 o 5 años a más de 5 millones de personas, solo comparable con la crisis siria,
en términos del volumen, o sea, hay pocos precedentes históricos, es una crisis, ¿ya?, que requiere una respuesta coyuntural específica, y ahí el eje izquierda-derecha no funciona. Ahí funciona el eje compromiso o no con los derechos humanos, realismo o falta de realismo. Aquí lo que está marcando un poco las diferentes reacciones que están teniendo los países que están reaccionando, dicho sea de paso, porque hay algunos que no están reaccionando, justamente ese eje izquierda-derecha no importa tanto. Y hay algo que yo creo que es importante de subrayar, que es la falta de coordinación. Aquí en Sudamérica específicamente tenemos, comillas, una ventaja comparativa con otros sistemas migratorios, en el sentido de que la mayor parte de los migrantes que viven en la región provienen de la propia región, y la mayor parte de los países, por lo tanto, son emisores, receptores o países de tránsito. Entonces la articulación para implementar políticas coordinadas entre los países está muy a la mano, y eso es algo que hoy no está ocurriendo. Eso es algo que hoy no está ocurriendo. Cuando mucho se están empezando a coordinar algunas policías para implementar políticas de alguna manera restrictivas que busquen detener el flujo. ¿Y usted por qué cree que no es así, que no hay un compromiso regional? ¿Estamos todos metidos mirándonos nuestro propio ombligo del mundo, o qué nos falta? ¿Esa visión global quizás para ayudar a la región en conjunto? Claro, esto se despliega, digamos, la política internacional evidentemente se despliega con el tiempo. Yo creo que aquí falta voluntad política, y creo no solo de los estados, sino que también creo que falta que los actores que están en posición de empujar una articulación, ¿ya?, como son las agencias internacionales en materia de protección del refugio, el Alto Comisionado para los Refugiados, la ACNUR, la OIM, en fin, son actores que están en posición de avanzar en articulaciones. También falta ciertamente voluntad por parte de los estados, pero si aquí hay algo que resulta evidente, es que esta situación no la va a resolver ni Colombia sola, ni Chile sola, ni Argentina, en el caso de que empiecen a llegar más masivamente personas a Argentina, ni Perú, ni Ecuador, en fin, o sea, los países solos no lo van a resolver, ¿ya? Entonces aquí es imperioso que se avance en esa línea. Eduardo, usted critica que Chile ha abandonado el enfoque humanitario y de derechos humanos que requiere esta migración. ¿Desde cuándo este cambio de ruta en Chile? En 2018, hace 3 años, el presidente Piñera dijo en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, que Chile iba a recibir venezolanos y así honrar un compromiso con la solidaridad frente a la crisis migratoria en esta región. ¿Qué produjo este cambio de rumbo que estamos viendo en estos momentos? Venezolanos, colombianos, haitianos expulsados de Chile. Sí, lo que ocurre es que la política migratoria en Chile es una política que tiene un objetivo instrumental interno. No es una política migratoria que busque, de alguna manera, abordar, ¿ya?, el fenómeno migratorio que está viviendo Chile desde una mirada o desde un enfoque que atienda la dimensión de la frontera, las políticas de integración, en fin. Lo que se hace en Chile con la política migratoria es instrumentalizarla en función de la administración de problemas internos, ¿ya? Problemas internos como el desempleo, como la crisis del sistema de salud, la falta de inversión pública en educación, la inseguridad ciudadana, en fin. Entonces se administra la migración en función o se implementa una política migratoria para administrar estas incertidumbres que ha ido de alguna manera generando y profundizando el modelo de desarrollo en el que estamos. Entonces, en este sentido, no es extraño ver inconsistencias como esta, ¿no es cierto? Por una parte, el presidente Piñera va a la frontera de Cúcuta a hacer un llamado, ¿ya?, instrumental, de alguna manera, que en ese momento le servía ciertamente políticamente para acumular, ciertamente, le servía, y hoy, digamos, restringe el ingreso de personas provenientes de Venezuela. Entonces hay falta de perspectiva, hay un exceso de instrumentalización de la política migratoria, y si bien en términos, digamos, formales, uno podría decir que aquí se han tomado medidas consistentes en cuanto a que hay un proyecto de ley, hay medidas administrativas que más o menos apuntan en la misma dirección. No hay una perspectiva de largo plazo para atender el fenómeno migratorio y la realidad migratoria que viene viviendo Chile desde hace bastante tiempo.
De esa realidad quisiese hablar con usted, porque mucha gente nos está escuchando fuera de Chile y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se encuentra el migrante? ¿Cómo es ser migrante en Chile? Y más que nada, si nos vamos al norte, donde muchas organizaciones no gubernamentales, expertas en migración, hablan de una emergencia humanitaria en la frontera con Bolivia, entre Chile y Bolivia. Entonces, cuénteme, ¿cómo es ser migrante en Chile? Ya, bueno, es complejo, digamos, es diverso, heterogéneo. Nosotros estamos viviendo digamos, llegada de personas, principalmente de la región, acelerada en la última década, en los últimos 4 o 5 años. Ha crecido mucho la migración en virtud de la expansión del mercado de trabajo, en fin. O sea, una sociedad, digamos, que la migración le ha venido de alguna manera muy bien, en el sentido de que es una necesidad que había crecimiento económico, bajas tasas de desempleo, en fin. Entonces, la migración normalmente, en términos, uno podría decir, de mercado de trabajo, ha sido en la última década. Ha sido en la última década bastante fluido, bastante, digamos, y ha sido un proceso en general, en términos de esta inserción, ciertamente, bastante, digamos, concordante con las expectativas que tienen las personas, en fin. El último tiempo lo que ha ocurrido es que se ha criminalizado la migración, ya desde 2018 en adelante, y se han implementado políticas restrictivas para el acceso. Entonces, eso ha dificultado el proceso de integración. Lo que estamos viviendo hoy día en el norte, ¿ya?, tiene que ver en parte con el cierre de frontera aérea, digamos, en la coyuntura de la pandemia, y yo no creo que amerite, ya, si bien en América Latina estamos viviendo una situación, creo yo, que requiere una respuesta humanitaria, lo que está ocurriendo en la frontera con este aceleramiento del ingreso clandestino en virtud de la clausura de la frontera de un número importante de personas de Venezuela, no creo que amerite para crisis humanitaria. O sea, el volumen de personas que han ingresado son en torno a las 1.500 personas, y hay un problema de gestión, hay un problema de falta de recursos, porque no se están invirtiendo recursos en los pueblos fronterizos. Se están invirtiendo recursos en militarizar la frontera, pero no en atender las necesidades, por ejemplo, de los gobiernos locales a los que acuden esas personas migrantes. Entonces, más que una crisis humanitaria en la frontera, lo que estamos viviendo es falta de política y tensiones sociales que se dan en virtud de esta falta de política. O sea, el pueblo de Colchane, que está en la frontera norte, por donde están atravesando, por donde han ingresado estas personas, es un pueblo que tiene 1.500 personas y han ingresado en la última semana también 1.500 personas. Entonces, claro, eso requiere política, requiere atención, pero no estamos hablando de una crisis humanitaria. Sí creo yo que hay una crisis de los derechos humanos, ¿no?, impulsada por el Estado, que es distinto. Muy interesante. Déjeme preguntarle, porque los únicos que han pedido en Chile expulsiones de migrantes son los ultraderechistas en su país. Entonces, mi pregunta sería si el gobierno ejecuta lo que la ultraderecha quiere. ¿Así sería el razonamiento? Sí, yo creo que el gobierno, no sé si ejecuta lo que la ultraderecha quiere, pero sí está implementando una política, digamos, no solo en el fondo, ¿ya?, sino que en las formas. O sea, la forma en que se expulsó a esas 138 personas, yo creo que amerita una reflexión en torno al mensaje que se está transmitiendo ahí. O sea, nosotros no tenemos memoria reciente de una humillación colectiva, ¿ya?, tan importante, junto con la renuncia, como digo, a los compromisos en materia de refugio, por ejemplo. Entonces yo diría que se está gobernando como la ultraderecha. O sea, aquí en esta materia se está gobernando con las políticas que en el mundo gobierna la ultraderecha. Me imagino que habrá algún cálculo político ahí por parte del sector que está hoy día en el gobierno, pero no, yo creo que incluso van más adelante que la ultraderecha chilena, en términos de que tienen capacidad de gestión en esa dirección y de construir un relato también legítimo para ellos en esa dirección. O sea, aquí se ha construido, junto con todas estas medidas restrictivas, se ha construido un relato en torno a que la migración es un lastre para la sociedad, un relato en que la migración es la causante de todos los problemas, digamos, que vive la población chilena. Entonces hay un diseño ahí, ¿no? No es solo respuesta a la ultraderecha, sino que hay un diseño de ultraderecha que está implementando un gobierno que en el papel, ¿ya?, no es de ultraderecha, en el papel.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Eduardo Taller, desde Santiago de Chile. Muchas gracias.